Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde el 101.3 de FM en Magnética, aquí en el corazón capitalino, que bueno, recientemente todos los potosinos hemos sido testigos ahí de los acontecimientos, que hubo un tremendo incendio por allá en la parte sur de la ciudad, y que bueno, esperemos que todos estén bien, que no haya mayores cuestiones que lamentar, sobre todo pérdidas humanas o lesiones humanas, que bueno, pues lo material usted sabe que se puede reconstruir, ¿no? Pero en este sentido, pues tenga mucho cuidado quienes están circulando por ahí en carretera Matehuala, en la entrada por ahí en la gasolinera, desde la mañana hubo un fuerte incendio, así que cuídeseme mucho, por favor. Y bueno, pues yo le saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, y en este sentido, bueno, pues comentarle a usted el día de hoy una sesión que de verdad para mí es un honor, porque bueno, tenemos a una de nuestras grandes joyas de la comunidad científica de México, ¿no? De San Luis Potosí, y que en este sentido, bueno, oriundo desde Ciudad Fernández, por ahí los compatriotas de Río Verde, capital del mundo, y que bueno, pues un gran investigador físico, divulgador, y alguien que ha promovido el conocimiento, la formación de jóvenes, y obviamente pues el desarrollo de la física y del conocimiento en San Luis Potosí. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida el día de hoy al doctor Magdaleno Medina Noyola, quien pues bueno ha fungido en distintos puestos, pero bueno, él es científico de corazón. Doctor, un honor tenerlo el día de hoy aquí en La Voz de los Expertos. Muchas gracias, es un privilegio estar de regreso en Magnética después de muchos años de haber estado aquí haciendo pininos en divulgación hace ya unos ayeres, así es. No. Muchas gracias por la invitación, es un honor, y muchas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias, doctor, y de verdad que bueno, nos podría llevar todo el programa y si no mucho más, a pesar de que lo resumiéramos, tanto lo que usted ha impulsado como científico, también pues esta historia, aquellos puntos medulares que San Luis Potosí ha destacado en materia de la física, pero también me gustaría que pudiéramos abordar a lo largo del programa pues cuestiones de un poquito del presente, de lo que se está haciendo, del futuro. Estamos viendo una oleada tremenda de lo que sucede en materia del desarrollo tecnológico, gracias por ejemplo a cuestiones como la inteligencia artificial. Estamos celebrando pues obviamente el año internacional de la física cuántica, una rama más de toda esta vastedad que la física, yo diría, la física está en todas partes. La física forma parte de todos nosotros, en los fluidos, en los materiales, caray, absolutamente en todo. Pero me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño brevario, sobre todo, para que los potosinos, que aquellos que no están inmersos, pues en la comunidad científica, que no están inmersos en la parte académica, que creo estamos sumamente conscientes de la importancia y el impacto que ha tenido la Escuela de Física, el Desarrollo de Física, el Instituto de Física, todos aquellos dedicados a la rama, que bueno, sepan el gran impacto, el gran valor histórico, primero, y el impacto que ha tenido en la formación de científicos potosinos, pues desde en este sentido, pues de la trinchera obviamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que cumplió apenas su centenario el año pasado. Hablar un poquito de aquellos momentos pues medulares que usted considere que haya visto a lo largo de este tiempo en cuanto al impulso de la física y a la formación de científicos en el área de física aquí en San Luis, doctor. Sí. Bueno, mire, obviamente el tema es vastísimo. No nos lo acabaríamos. Claro. Y por una parte. Por otra parte, el tema es bastante variado, diverso. Son muchas personas, muchas perspectivas las que han contribuido al desarrollo de la ciencia en general en nuestro estado y en nuestro país, claro, en particular de la física. Y una visión como la mía va a ser parcial. Siempre este tipo de cosas son parciales. Y por eso, de una vez, me disculpo por todas las omisiones en que voy a incurrir y por la perspectiva, porque es la que a mí me tocó vivir.
Déjame decir primero lo que no me tocó a mí directamente vivir, porque no había yo llegado todavía aquí. Tenía unos 4 o 5 años cuando se fundó la Escuela de Física y el Instituto de Física. Formalmente se fundaron en 1956. Los doctores Gustavo del Castillo y Candelario Pérez echaron a andar una aventura de la que ya se ha hablado mucho. Yo creo que es bien conocida. El librito muy bonito de Candelario Pérez, Física al Amanecer, es una joya, no nada más historia, de la historia, pero de la prosa de este hombre, ¿no? Desafortunadamente nadie ha hecho recuentos de lo que pasó después. Hay pocos, hay muchos, pero están dispersos. Hay cronistas como el Flash, nuestro querido Flash, y algunas otras personas, pero digamos, hace falta algún recuento actualizado, y por lo pronto ni modo, las crónicas hasta, como se dice, verbales como esta. Ocurre la fundación en ese instante. No me voy a detener en toda esa parte de la historia que ya está narrada por Candelario en ese librito de Física al Amanecer, pero justamente el doctor Gustavo del Castillo estuvo unos años, vio que las cosas eran más complejas de lo que se había imaginado y dijo, mejor adiós. Regresó a Estados Unidos. Candelario se quedó como los meros machos hasta que ya también dijo, me voy. Se fue en 1967 por ahí al Instituto Mexicano del Petróleo. Yo llegué a la universidad en 1968. Ahora, yo no caí en el corazón de la física. Le voy a platicar esto sí, claro. Casi no lo... digamos, yo no iba para físico y la física y su comunidad me tenían sin cuidado, por decirlo así, porque claro, yo, a diferencia de muchos colegas, muchos amigos míos, que desde que nacieron querían que les comprara un microscopio porque querían ser científicos. Yo no tenía ni la más remota idea de lo que tenía que ser, pero sí quería estudiar y seguí los pasos de mi hermano mayor y me inscribí en ingeniería mecánico-electricista en la universidad. Ahí de hecho hice mis primeros amigos. Yo venía de Ciudad Fernández, a duras penas me había quitado los guaraches y iba a comulgar cada domingo y rollos de esos. Entrar a un mundo tan interesante como la universidad, pero yo nunca dejé esa cultura de la que yo venía, y una parte de ella fue haber entrado en ingeniería. Yo pienso que yo iba para ingeniero, pero en el proceso me di cuenta que la cultura de la escuela de ingeniería no era exactamente lo que yo quería. El contraste con un compañero mío muy querido, Raimundo Lobo, que fue mi compañero de los primeros semestres, él era un verdadero ingeniero. El tipo resolvía todos los problemas del libro y todo le salió bien. Nació para ingeniero. Sí. Y yo le decía, oye, ¿cómo le hiciste? Pues no sé, aplicas esta fórmula y ¡pum! Sale. ¿Sí? Y yo estaba como menso, me quedaba, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese contraste me convenció que yo no iba para ingeniero. El puente nunca se haría, o el transformador, nada. La máquina. Sí. A cambio de eso yo necesitaba entender. Y bueno, junto en mi grupo también habían estudiantes de física. Ahí es donde entré en contacto con la física, con maestros que eran físicos. Y al año, a diferencia de todo mundo que habían ingresado a física porque no fue admitida en ingeniería, estos iban como hordas a inscribirse después del primero o segundo semestre a ingeniería, y yo era el único menso que venía en sentido contrario. Qué interesante. Bueno, entonces entro a física y viniendo de un pueblo diferente de San Luis, yo no tenía amigos en San Luis. Además, hice amigos en ingeniería y estos eran mucho más divertidos, desde mi perspectiva, ¿no? Pero en física era un hervidero de inquietudes de todo índole. Por eso para mí, rancherito, me llevó rato entender qué rollo traían estos, ¿no? Física fue un lugar a donde cayeron los rescoldos del 68 de la Ciudad de México. Entonces era un hervidero de inquietudes de tipo político, ideológico, sí, claro, etcétera, etcétera. Ok, ese es mi contacto con la Escuela de Física y la comunidad de físicos. Y bueno, estudié la carrera, la licenciatura, mis 4 años. Y después de eso salí de San Luis.
ahí hay que platicar una cosa. En ese instante ya el instituto, digamos, pues estaba medio dormido, por decirlo así, no estaba en vigencia y no había mucha razón para quedarse. Algunos colegas sí se quedaron y eventualmente se armó programas de, por ejemplo, una maestría auspiciada por la UNAM, que se hizo en los 70s, pero en esa década yo, como muchos otros compañeros míos, andábamos buscando la física en otros lados. A mí me tocó ir al CIMBESTAB y después del CIMBESTAB a Estados Unidos. Otra cuestión, que le platico esto, que yo no soy físico y la comunidad física, yo les agradezco que me consideren par, pero tienen 1000 razones para pensar que tal vez no. Es decir, primero, porque yo de origen era ingeniero. Segundo, porque para ir a hacer el doctorado, yo estaba, de hecho, comencé el doctorado en el CIMBESTAB. Pero ahí empecé a tener esta visión crítica yo mismo de la física. La comunidad se iba como hordas por las modas. Una fuga. Por las modas, ¿sí? Yo tenía hice la tesis de maestría en un tema que era de moda en esa época, y mi asesor, yo lo vi portarse demasiado, casi como de rodillas, de figurones que él pagaba que vinieran a México a colonizarnos. Y yo dije, no, eso no me va. Claro. Y me salí, repensé las cosas. Yo dije, se me da que yo quiero hacer algo diferente. Me atrajo la biología y pensé empezar algo en biofísica. Y en ese sentido terminé retomando el doctorado en un programa en un área que no era lo central en la física. Lo central son las áreas, como usted acaba de decir, física cuántica. Ahorita todo el mundo se arrodilla y viene, es la misma historia. Estamos en la onda, ¿sí? De eso. Exacto. Sí, la moda. Entonces, le platico porque desde entonces y desde antes yo era Contreras y lo sigo siendo hasta el presente. Entonces, yo quería entrar a la biofísica. No tuve el valor de hacerlo, me quedé en medio. Para esto me fui a un departamento de química. Y ahí me tiene a un departamento maloliente, porque los departamentos de química son solventes por todos lados, yendo a seminarios que no entendía nada, con puras fórmulas químicas, de química orgánica, etcétera. Pero después de un rato empiezas a entender un término aquí, un término allá, y empiezas a darte cuenta que hay un mundo fascinante más allá de la física, del core de la física, del núcleo duro de la física. Yeah. Y eso era exactamente lo que yo andaba buscando. Yo no andaba buscando hacer más de lo mismo. En México ya lo hacían, ¿sí? Había que ser disruptivo, ¿no? Digamos, buscar cosas interesantes, novedosas. No quiere decir que lo otro no sea interesante, por supuesto. Claro. Sí, yo mismo estoy fascinado y les tengo una enorme admiración a mis colegas que hacen lo fundamental en la física, lo más tradicional. Pero yo no le encuentro, porque eso desde los fundadores de la física mexicana en los años 40 y 30 ya empezaron con eso, ¿sí? Déjame ir rapidísimo un cortesísimo. Seguro. Estamos platicando con el doctor Magdaleno Medina Noyola, que bueno, usted ya se dio cuenta, para quienes nos han sintonizado desde el inicio, esta va a ser una plática, una charla sumamente, yo la voy a definir así, sabrosa, rica. Quédese con nosotros, apenas estamos empezando La Voz de los Expertos aquí por Magnética, no se vaya. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. 20 years of radio. 20 años de radio. Magnética FM. Sonidos que han contado grandes historias. 20 años de un micrófono abierto al pensamiento, a la ciencia, a la sociedad y al desarrollo. 20 años de Magnética FM. Magnética FM. Es la hora 16:18 minutos. La temperatura 24 grados 5 décimas. La humedad 16%. En Magnética FM. Amamos lo que hacemos. Amamos comunicarnos. Amamos informarte. Amamos la radio. 101.3. El amor está en el aire. Magnética FM.
En México estamos preparados para enfrentar cualquier reto. Con el programa México te abraza, recibimos a nuestras hermanas y hermanos repatriados con apoyos en salud, vivienda, educación, empleo y programas de bienestar. Y con el Plan México fortaleceremos la inversión, exportaciones, empleo y otras acciones para que la economía siga creciendo. Juntas y juntos seguiremos adelante defendiendo nuestra patria, la dignidad y derechos de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Para reducir el tiempo que sus hijos pasan frente al televisor, implemente cambios en la rutina de su hogar. Mantenga el televisor y computadoras en un lugar compartido de la casa, nunca en la recámara de sus hijos. No les sirva comidas ni bocadillos cuando estén frente al televisor. Restrinja el tiempo que miran televisión y no use ese tiempo como castigo o recompensa. Establezca días cada semana en que nadie en su familia mirará televisión y en cambio practiquen deportes u otras actividades familiares. Mensaje de la Universidad de California. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos y bueno, una plática por demás interesante. Estamos platicando con el doctor Magdaleno Medina Noyola y que bueno, investigador emérito, pero más allá de eso, créame, porque digo, los galardones, de verdad, el gran reconocimiento de la comunidad científica a nivel nacional, nivel local, pero más allá que eso, un científico que se ha dedicado y que ha buscado pues estos momentos disruptivos también en empujar el conocimiento, la ciencia y que bueno, que realmente pues este gran impacto que ha tenido a lo largo de los años, pero también los retos, o sea, los retos, los tropiezos, y las adversidades que a veces se enfrentan, pues también en la misma comunidad científica, pero que bueno, a la postre de esto es seguir empujando, seguir construyendo, seguir unificando, y que bueno, que la toma de las decisiones, pues bueno, siga siempre en beneficio de la ciencia, que está demostrado. Sin ciencia, pues no hay desarrollo de la sociedad, así de fácil se lo pongo, o sea, simple y sencillamente, usted y yo no podríamos tener esta interacción, y que por eso le invito, mándenos sus comentarios a través del Facebook Live en Magnética FM. Y bueno, doctor, precisamente ya por esos años que nos quedamos en esta parte también tan importante de la formación de recursos humanos a nivel posgrado, y que bueno, usted estuvo en Cinvestav, luego se va al extranjero, y bueno, pues enfrentando retos, ¿no? De decir, nos quedamos, un poquito por ahí de esta etapa de los años 80, 90, que en el 90, si mal no recuerdo, es cuando usted entra como director, ¿verdad? Por ahí. Así es. En el Instituto de Física. ¿Cómo se da este trance, doctor? Este proceso. Sí, muy brevemente. Entonces, después de esta aventura en el extranjero, hacer el doctorado en la Universidad de Indiana y después un postdoctorado, también en un departamento de química en la Universidad de California, en Davis. En Davis. Yo fui increíblemente afortunado. Los asesores que tuve, eran, ¿cómo decirlo? Eran líderes obvios en su campo. Uno hacía un área de la física estadística que tiene que ver con sistemas que han alcanzado el equilibrio termodinámico, luego hablamos un poco más de eso. Y el otro era pionero en tratar de entender la materia cuando está fuera de equilibrio desde el punto de vista molecular. Y el tipo, yo creo que si hubiera continuado, desafortunadamente falleció muy joven, estoy seguro que hubiera sido premio Nobel. Hubiera quedado en Nobel. Wow. Totalmente, sí. Wow. Pero bueno, la vida es como es. Y bueno, regreso a México. En aquel instante regresé al Cinvestav. Yo iba al departamento de química, porque yo era químico, graduado en química. Pero mis amigos de física me dicen, ¿por qué no te vienes mejor acá? Y yo dije, bueno, pues me siento más a gusto, pues conozco el departamento. Claro. Pero los metí en un brete porque casi tienen un cisma. La mitad de los profesores decían, este tipo no debe entrar aquí, no es físico, le dio el grado a un departamento de química. Y la otra mitad decía, oye, pero nosotros lo conocemos, sí sabe física. Sí. Había una división ahí. Sí. Pero le quiero decir, el tipo de ¿cómo se dice? De dilemas que se tienen cuando usted abre camino a cosas que no son las usuales. Abrir brecha. Afortunadamente, claro, el departamento fue bastante liberal y me aceptaron. Creo yo que no les fue nada mal. Estuve con ellos hasta finales de los 80s, cuando
me vine aquí a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Llegué en el 89 y en 1992 me cae, digamos, de eso como que le cae de repente una papa caliente la dirección del Instituto de Física. Wow. En un instante, el instituto, yo le voy a platicar, y la comunidad de física, yo digo, la física en San Luis es como las pirámides de Teotihuacán. En realidad no es una única pirámide hecha un día. Está hecho por capas de diferentes civilizaciones, ¿sí? Bueno, cuando yo llegué ya había una pirámide, ¿sí? Ya le platiqué todas las contribuciones de los anteriores. En aquel instante había llegado ya una oleada de gente joven muy vigorosa, que usted conoce a muchos de ellos, el doctor Alfonso Lastras, el doctor José Luis Morán, una serie de gentes líderes claros en la física, el doctor Joel Cisneros, vamos, todas estas gentes que han sido tan importantes. Pero curiosamente, cuando yo regreso al instituto, ¿sí? El instituto poco faltó para que lo hubieran bautizado Instituto de Física de Estado Sólido, porque en los 70s, el estado sólido, en los 80s, era el área de la física que había crecido enormemente, porque era lo más accesible, vamos a decir. Afortunadamente no le pusieron esa sobreespecialización, y el área de física estadística, que es un área que compartimos la física con la química y la ingeniería química y las ingenierías. Es multidisciplinario. Totalmente, porque tiene que ver con los materiales y los procesos, ¿sí? Los químicos, para hacer un reactor, para hacer de reactor químico industrial, tienen que resolver las ecuaciones de la física que les gobiernan sus procesos, ¿sí? Entonces la física es esencial, pero para estas áreas como la química, la ingeniería química, la biología no se diga, ¿sí? Ahí ahorita ya nadie puede negar el impacto que está teniendo la física en la biología, ¿sí? Pero cuando yo quise hacer biología me dio miedo. Yo no tuve las agallas que tuvieron otras gentes para abrir brecha y hacer este tipo de biofísica, que es básicamente física, ¿sí? Aplicado a sistemas biológicos. Bueno, en ese contexto quedo yo con la responsabilidad del Instituto de Física, de la dirección. Y en ese instante se habían ido del instituto una parte importante a formar el Instituto de Comunicación, de Investigación en Comunicación Óptica. El ICO. El ICO. Sí, claro. Y otras no deserciones, ¿cómo decirlo? Búsqueda de nuevos horizontes. Claro. Y de repente nos quedamos un grupo de recién llegados, ¿sí? Entonces, eso tuvo una desventaja, que pues llegamos recién llegados, que no sabíamos ni qué rollo, pero por otro lado no teníamos nadie que nos dijera las cosas tienen que ser así. Tuvimos que diseñar cómo debía de ser el Instituto de Física en los siguientes 20 años. Construir. ¿Sí? Construir. Wow. Pero para entonces los que llegamos coincidíamos en esta visión que la física, digamos, para hacer física nuclear, para hacer física cuántica y todo eso, la UNAM ya lo hace, y lo hace muy bien, el CIMBESTAB también. Entonces nos dijimos, ponernos a competir con ellos es absurdo. Entonces nos dijimos, nosotros vamos a cultivar un núcleo de física fundamental, pero el grueso, el distintivo del instituto que queremos, tiene que ser su interfaz con la química, con la biología, con las matemáticas, esa concepción está por escrito, lo escribimos, lo consensuamos, trajimos asesores de todo el mundo, ¿sí? En esa época era más fácil. Tuvimos gente de Europa, de Estados Unidos, que nos ayudar a entender qué queríamos decir por biofísica, ¿sí? Mucho, lo que usted ve ahorita en el Instituto de Física fue soñado, fue diseñado por un puñado de gentes que teníamos 40 años, ¿sí? Es una edad donde sus sueños son grandes, donde hay hambre. Así es. Hay hambre. Y yo les digo a mis colegas jóvenes, ambiciosos, brillantes en el instituto, ustedes están aquí por esos sueños, ¿sí? Claro. Eso fue lo que los convenció de llegar aquí. Y nosotros, lo cuenta muy bien mis colegas Jesús Dorantes y José Luis Arauz y Pedro Villaseñor, nos quedábamos hasta las 3 de la mañana haciendo todo lo que había que hacer para soñar y para ponerlo por escrito y para hacer
todo el trabajal que se necesita de hacer solicitudes de apoyo, de pelearnos con gente, porque por una cosa, por ejemplo, queríamos hacer biofísica y todo el mundo nos dijo, biofísica sin biólogos están fritos. Entonces se nos ocurrió, ok, contratemos un biólogo. Traigan biólogos. Mi colega Jorge Arriola llegó así. Cuando hicimos la solicitud a CONACYT, todo esto estaba dominado por comités de la UNAM. Obviamente, de la UNAM y del CINVESTAB. Y nos rechazan la solicitud y nos dicen, mira, contesta el comité, el biólogo es muy bueno, el Instituto de Física es muy bueno, pero no entendemos qué va a ser un biólogo a un departamento de física. Entonces yo era director y averiguo quién firma y me di cuenta, la doctora Patricia Ostrowski era la presidenta de ese comité, y le llamo, le digo, oye Pati, ¿qué rollo traen? ¿Por qué nos escribieron eso? Dice, bueno, lo que te decimos ahí, no entendemos qué va a ser un biólogo a un departamento de física. Y como eran puros de la UNAM, le digo, ¿qué provincianos se ven? Por favor. Si eso es ahorita lo que están haciendo las universidades más importantes, ¿sí? Ustedes andan bastante atrás. Sí, la multidisciplinaridad. Eventualmente aceptaron y Jorge es nuestro compañero desde entonces. Y como eso, nos echamos muchos rounds con nuestras autoridades, con todos los frentes. No rounds, sino ir a convencer. Sensibilizar formas de pensar que venían muy arraigadas. Déjame ir rapidísimo otro corte, doctor, porque de verdad... Y nada más quiero irme antes de corte rapidísimo a... Esto en algún momento de la serie Cosmos, Carl Sagan lo platican, bueno, Neil deGrasse Tyson, que dicen, oye, cuando empieza la exploración espacial, estaban peleados de que tú no te metes a la física porque no eres físico, tú no te metes a la biología, y de alguna manera el mensaje era, es la gran oportunidad de unificar las áreas del conocimiento en beneficio de la sociedad. Y que vaya, usted nos está dando patente y evidencia de esta gran historia. Y bueno, usted que nos acaba de sintonizar, estamos platicando con el doctor Magdaleno Medina Noyola. Él es investigador por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, investigador emérito. Y bueno, yo, como decía al inicio del programa, nos llevaríamos varios programas en darle a conocer pues esta gran trayectoria de este gran potosino de Ciudad Fernández. No se vaya, llegamos a la mitad de La Voz de los Expertos. Volvemos. Qué rápido se va. No te desconectes. Seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3, 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com, transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:32. La temperatura 24 grados 6 décimas. La humedad 15%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. La mayoría de alimentos procesados están cargados de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales que afectan nuestra salud. Si empiezas a leer etiquetas, te darás cuenta que la mayoría de productos tienen palabras que no entendemos y muchas veces son difíciles de leer. Lo mejor es evitarlos todos, pero puedes empezar por colorantes artificiales. Los colorantes artificiales alimentarios o sintéticos son sustancias que no proveen nada a los alimentos, pero se agregan para hacerlos más bonitos y apetecibles. Muchos de los colorantes provienen del alquitrán de hulla y el petróleo. Y aunque a veces pensaríamos que solo se utilizan en dulces de colores llamativos, muchas veces los encontramos escondidos en alimentos como yogurts, embutidos, cereales, refrescos y otras bebidas. Estas sustancias pueden provocar hiperactividad y problemas de atención,
y no se necesitan grandes cantidades para que afecten negativamente el comportamiento de los niños. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, síganos a través de las redes sociales. Y bueno, yo le quiero invitar por ahí, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología está abierta la convocatoria del Fideicomiso de Multas Electorales para el fortalecimiento de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación. Así que bueno, aquellas personas que busquen participar en algún congreso, organizar algún evento de ciencia y tecnología, oye, que algunos jóvenes van a participar en la Olimpiada, van a participar en una feria de ciencias, pues bueno, es momento de acercarse al Coposit y bueno, pues participar de esta gran convocatoria, así como también usted podrá identificar a través de las redes sociales en @Coposit, pues las convocatorias vigentes y los distintos eventos que hay en materia de ciencia, tecnología e innovación, que créame, San Luis Potosí tiene una fuerte comunidad, el IPICIT, el Colsan, obviamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Politécnica, que bueno, pues debemos de voltear a ver qué es la suma de esfuerzos para que sea en beneficio de todos. Y bueno, quienes van sintonizando, estamos platicando con el doctor Magdaleno Medina Noyola, y que bueno, doctor, pues ya habiendo hecho un poquito de recorrido así como que muy de pincelada, entrar un poquito a la postre de lo que estamos hoy en día, ¿no? De las acciones que se han venido desarrollando, sobre todo pues desde su trinchera, doctor, del equipo de gente que usted ha venido formando también, de los colegas, y un poquito conocer cuál es ese status quo, ¿no? Que se guarda pues desde el mismo instituto, y también de la vista que se tiene pues de la comunidad científica, desde el área de física, desde la parte multidisciplinar, porque a quienes estamos inmersos pues sí nos queda claro que hay una multidisciplinaridad, lo cual lo hace más valioso aún, pero pues también hay retos, hay afrontas que tener, claro. Y un poquito hablar de este presente que tenemos hoy en día, de lo que se está haciendo, de lo que se está trabajando, ¿no? Seguro. Bueno, ligando entonces con ya mi llegada en los 90s, esta etapa de construcción del instituto, el hecho de proyectar un instituto que tuviera ese renombre, ¿sí?, que tuviera ese nivel de éxito en los 90s, decíamos, a mano limpia, claro, le atoramos y tenemos mucho éxito. Lo tuvimos enorme en los 90s, afortunadamente. Ya después de los 90s, cuando empezó toda esta época de incertidumbre, empezamos, me refiero, digamos, a administraciones federales que privilegiaban más bien cierto tipo de aproximación al sector privado, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero a mí me tocó estar en comités en la época de Fox, donde nos querían pasar a firmar cosas que eran franca corrupción. Tuvimos que renunciar a ese tipo de cosas. Claro. Y el dinero que debía de haber ido a los posgrados, a la investigación, se estaba fugando de esa manera. Entonces, ya ahí empezaron las broncas y se continuó los siguientes sexenios, ¿sí? Un desprecio profundo por la investigación científica. Pero siempre los que no salían debajo del carro eran las grandes instituciones, la UNAM, el CINVESTAB, etcétera. Pero ya provincia, que nos había ido también en los 90s, ya de nuevo terminamos, como se dice, a las caíditas, vamos a decir, sí. Por razones que no tenían nada que ver con nuestro mérito científico y académico. Y bueno, pero esa es la historia de nuestra comunidad, de nuestro desarrollo. A pesar de eso, como decía, sin embargo se mueve. Así de una forma u otra. Yo uso más bien un dicho de mi pueblo, como dicen las verduleras, mal y vendiendo. Ajá. Porque de todos modos no puedes dejar de trabajar. Así es. Yo alguna vez le decía a un colega mío que nos desanimaba, íbamos a concursar en un proyecto, en una competencia de gran envergadura, de las primeras que hubieron en México, un apoyo de 20 millones, ¿quién se imaginaba? Iban a dar 2 de esos apoyos. Wow. Y el instituto lideró el Instituto de Física de San Luis, la UASLP, junto con la Universidad de Sonora y otras universidades públicas estatales,
participamos con un proyecto que se llamaba Materiales Biomoleculares, en esta convocatoria que se llamaba Campos Nuevos, Emergentes y Rezagados, y prometían dar solo 2 apoyos de 20 y tantos millones, que en aquel instante... sí, era sí. ¿Cómo no? Y yo me acuerdo que aquí tenemos un colega mío que prefiero no recordar mucho, que cómo nos desanimaba. No la vamos a hacer porque la UNAM, porque aquí, porque allá. Le digo, mira, no digo el nombre, cálmala, porque lo único que nosotros tenemos es entusiasmo, ¿sí? Ese es nuestro valor. Claro. Entonces, no nos lo quites, ¿sí? Claro. Y eso sigue siendo aplicable en cualquier instante y en cualquier circunstancia. Tiene uno que tener mucho entusiasmo, y eso es lo que nos ha hecho valer, y es lo que está haciendo valer a todos los grupitos que vemos en nuestra universidad y en otras instituciones. Nuestras autoridades, las autoridades de las autoridades, etcétera, andan en otra esfera de cosas, ¿sí? Y nosotros tenemos que dar su lugar a esas esferas porque son la autoridad legítima, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no saben ni para dónde va la pelota, ¿sí? Pero nosotros como jugadores sí sabemos jugar y no debemos dejar de jugar, ¿sí? Claro. A veces con puro canijo entusiasmo. Lo digo porque esa es la circunstancia actual. Claro. El abandono que tuvimos en esos sexenios no se acabó en la última administración y en esta, ¿sí? Tengo que decir, porque yo creo que hay que afrontar. Claro, es un llamado, ¿no? Sí, es un llamado. Hace 6 años que entró la nueva administración, bueno, ya la que terminó, y entró la anterior directora de CONACYT. Ella hizo un llamado a la comunidad a los premios nacionales, nos juntó, y yo fui de los pocos porque en aquel instante muchos... había una polarización muy grande, y ahí voy yo siempre como ingenuo, porque yo dije, bueno, sí es importante que la ciencia atienda primero que nada los problemas de la sociedad. Claro. Eso no le debe caber duda a nadie, ¿sí? Una cosa diferente es cómo le hacemos para eso, porque enunciar que la desnutrición, que la violencia, enunciarlo no tiene ciencia, ¿sí? Lo que tiene mucha ciencia es cómo le haces para resolver aquello. Y yo he visto un enorme faltante en esto último. Aplaudo y yo, repito, fui de los que fui a ponerme a las órdenes. Parte. Sí, pero ya te das cuenta que habían grupos ya estructurados que tenían más afinidades ideológicas que realmente técnicas, etcétera. Ok, otra vez a estar en la orillita, a que no nos toca nada, etcétera. Pero el entusiasmo no se los vamos a ceder. Exacto, la pasión. Lo que nos enseña en ningún lado. Ok, de esa manera, yo estoy seguro que algunos colegas míos saben, porque han vivido lo mismo, ¿no? En mi caso, le digo que yo he sido muy, muy afortunado. En las peores de las circunstancias, mi institución me ha apoyado como, vamos, yo no tengo ninguna queja, ¿sí? Claro. Le comentaba que nuestro cuerpo administrativo de nuestra UASLP es absolutamente de primera, ¿sí? Yo he estado en universidades en Estados Unidos, en Alemania, y conozco el personal y son perfectos. La secretaria nunca comete un error. Las nuestras menos, ¿sí? El profesorado es gente con una mística de trabajo impresionante. Yo creo que los que tienen que ponerse las pilas es la parte directiva, ¿sí? Además de la estabilidad y la parte política, que eso es indispensable, nadie lo duda. Claro. También tienen que atender las vertientes genuinamente académicas, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema aparte, nomás para decir, ese es lo que nos da la vida, ¿sí? Esa es la cancha en la que tenemos de todos modos que jugar. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ahora bien, ¿para dónde vamos? La primera cuestión que me gustaría decir, no podemos dejar de jugar, ¿sí? Aunque sea con pelota de trapo, como era cuando estábamos con niños, un bote de frutzi, con lo que sea, con lo que ¿sí? fuera. Y creo que lo hacemos, ¿sí? La compulsión por hacer ciencia es eso, es una compulsión, el que la siente, ¿sí? El que está aquí por la quincena, pues qué bueno, que cumpla y toda la cosa. Pero yo creo que es más importante detectar en dónde hay este nivel de ambición genuinamente científica, académica. Claro. Ahora, algo que sí yo no puedo dejar de hablar es en el proceso, al menos eso sí lo debo decir, dentro de estas
circunstancia de dificultades que las sobrellevaremos siempre, pero si yo tengo mi quincena segura, tal vez, pues yo digo, pues, está bien, ¿no? Pero resulta que estamos formando científicos jóvenes. Mis egresados, ninguno tiene plaza de los últimos años, ¿sí? Yeah. Las plazas se congelaron, los criterios para repartirlas siguen siendo todavía de complicados. ¿Quién tiene más votos y ese se la lleva, etcétera, etcétera? Yeah. Desafortunadamente. Y eso no es una queja personal. La mía es una de lo que debería ser una queja, un clamor, y lo es en todo el país. Estamos formando doctores, ¿para qué? Uh-huh. Y esta pregunta debería de hacérsela empezando por el señor rector, ¿sí? Pero no nomás para rasgarse vestiduras, sino para realmente hacerse la pregunta, ¿qué hacemos? Es un problema, claro, ¿sí? Claro. Este problema yo se lo planteaba a María Elena Álvarez Bulla. Cada vez que la veía, le decía a María Elena, tenemos este problemón. Y me dice, mira, Magdaleno, no son esto, no son 100 como tú dices, son miles. No te imaginas el problemón que me dejó la administración anterior. Nunca me imaginé que un directora o una directora de CONACYT viera como un problemón un capital humano de esa magnitud. Un capital humano, sí, es lo que puedes sumar unificándolo, sí, y empujándolo, ¿no? Y como eso lo vemos a nivel de todas las autoridades. No he visto una sola que tenga una buena idea de qué vamos a hacer con ese capital humano. Que es muchísimo. Si quiere, yo sí tengo alguna idea y la quiero compartir. No, y déjame ir rapidísimo ahorita al último corte, porque tenemos que aprovechar esto. Y usted lo dijo, y digo, quiero rescatar estas palabras. El entusiasmo, nadie lo va a robar, pero no nada más con entusiasmo se puede construir un cimiento, una estructura, y una sociedad. Y por ello, bueno, la relevancia que tiene el seguir empujando a nuestra comunidad científica en San Luis Potosí. Estamos platicando con el doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador emérito de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que bueno, de la importancia, sobre todo, la física está en todas partes, la ciencia está en todas partes, el conocimiento se requiere en todas partes, y más en un mundo que está lleno de retos, de adversidades, pero también de muchas oportunidades. No se vaya, regresamos después del corte. Le quiero pedir un favor, sí, un poco de agua. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Radio. 20 años de radio. Magnética FM. Sonidos que han contado grandes historias. 20 años de un micrófono abierto al pensamiento, a la ciencia, a la sociedad y al desarrollo. 20 años de Magnética FM. Es la hora 16:47 minutos. La temperatura 24 grados 8 décimas. La humedad 15%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos entrando a la recta final, platicando con el doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador emérito de la Universidad de San Luis Potosí, y bueno, pues en el impulso desde la trinchera, obviamente, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, obviamente una institución que ha marcado pauta, que ha sido disruptiva y que ha llevado, pues, finalmente a otras latitudes en materia académica y de investigación y en la formación de recursos humanos, porque bueno, desde ahí mandamos un gran saludo a todos los que integran, pues, desde la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física y obviamente a la gran comunidad universitaria de San Luis Potosí, que al final del día, pues, es un gran referente, no solamente en México, sino también a nivel continental y a nivel mundial. Y bueno, doctor, a la luz precisamente de lo que se venía platicando, el status quo, que obviamente pues es un llamado finalmente a todos aquellos que forman parte de esta comunidad desde la parte directiva, desde la parte operativa académica.
A nivel de prospectiva, ¿qué ejercicio, qué estrategias hablan? Como dicen, teniendo los pies en la tierra. Sí. ¿Hacia dónde debemos caminar? ¿Qué estrategias, qué acciones se podrían promover precisamente para seguir fortaleciendo, para no debilitarnos y que no nada más tengamos el entusiasmo, sino de que se pueda seguir empujando el quehacer científico? Seguro. Bueno, mire, yo estaba planteando un problema. Hay muchos, sí, pero este es el que a mí, en lo personal, me duele profundamente, porque dediqué mi vida, tanto en el Cinvestav como aquí, a fortalecer el posgrado, a hacerlo un lugar atractivo para gente de todos lados. Yo le estaba platicando, el grueso de mis estudiantes me caen de todo el país, ¿sí? Como en otros grupos aquí en la universidad. Y bueno, terminan, y ahorita el problema es ese, de que las plazas académicas básicamente están saturadas, el ámbito académico. Pero en vez de poner un anuncio diciéndole al aspirante, estas son las circunstancias, fírmale de que estás consciente de qué es lo que te espera. Yo pienso que lo que debemos de hacer, y le voy a decir que yo lo estoy tratando de practicar, a los estudiantes que me llegan les digo, les espera el desempleo si piensan que solo se van a quedar en el ámbito académico, ¿sí? Necesitarían tener conectes y están viniendo con alguien que no tiene conecte alguno político con nadie, así que ya váyanlo sabiendo. A cambio de eso, lo que tenemos que ver es qué se puede hacer, porque no es el único ámbito. En cualquier otro país medianamente desarrollado, de 10 gentes que salen de un laboratorio, solo uno se queda en la academia y los demás se van a la industria. Entonces, de hecho, yo aquí quiero mencionar de que, por ejemplo, esto lo hemos platicado con Coposit, en algún instante hemos hecho equipo. ¿Cómo abrimos el ámbito industrial? Nuestra zona industrial necesita físicos con doctorado, ¿sí? Y ahorita, alta especialización. De alta especialización. Claro. Antes no lo sabían, ahorita ya lo saben, pero no saben los mecanismos concretos de cómo llenar esas posiciones y cómo enunciarlas. Y la institución... tampoco sabemos cómo ir a buscar y convencerlos. Sí, cómo hacer esa brecha, ese puente. Yo no anduve metido hace unos 8 años en algo como eso. Es un camino largo para un académico que tiene que dar sus clases, que tiene que publicar, etcétera. Sí, claro. Nomás lo sobrepasa uno. Esa es una posibilidad. La otra, hay algo que la gente, los que creen mucho en el rollo de que, mira, basta con que te pongas a trabajar, te dicen, bueno, también puedes poner tu propia empresa. Uh-huh. Yo a veces digo, mira, si fuera cierto, ya todo el mundo tenía su empresa. En el caso, pero sí es un ámbito que yo quisiera mencionar, ¿sí? Pero el punto es, ¿cómo le hacemos para que la universidad no sea la competencia de nuestros egresados cuando pongan su empresa? ¿Sí? Porque ofrecer servicios, yo tengo un microscopio, puedo hacer y lo rento, ¿sí? Ahí no hay mucha tecnología, es un servicio, ¿sí? Pero aún así hay que hacerlo, ¿sí? Pero ¿no sería mejor ver que algún egresado con espíritu de emprendedor junte empresas para comprar ese microscopio y dar esos servicios de manera que les dé empleo a nuestros egresados, ¿sí? Claro. Se dice fácil, yo sé que es un camino. Entonces yo no me hubiera atrevido a decirle a mis estudiantes, pues pon tu empresa y ya. Sí, no, porque es un camino. Pero por otro lado, hay una cosa medio de coyuntura en mi grupo. El trabajo que hemos desarrollado, descubrimos hace 16 años que habíamos descubierto un conjunto de ecuaciones que se lo voy a decir muy rápidamente. En física tenemos ecuaciones para todo. Si es en mecánica, tenemos las leyes de Newton, las ecuaciones que describen las leyes de Newton, y todo lo mecánico se rige por eso. Punto. Todo lo electromagnético se rige por las ecuaciones que llamamos de Maxwell. Uh-huh. Todo el movimiento de fluidos y de barcos o de aviones se mueven siguiendo las leyes de la hidrodinámica, uh-huh. ¿Sí? Las ecuaciones de Navier-Stokes, etc. Sí. Y si usted se pregunta, ¿cuáles son las ecuaciones de la física que me predicen las propiedades de los materiales? Pues son las de la física estadística y la termodinámica. Y esto es muy sencillo. Todo el mundo sabe de la ley de máxima entropía,
¿sí? Entonces, un objeto lo deja usted quietecito y después de un rato alcanza el estado de máxima entropía y entonces decimos alcanzó el equilibrio termodinámico. Y las ecuaciones para la entropía y maximizar la entropía son las ecuaciones que están en el nicho de la termodinámica y la física estadística, y si yo las resuelvo puedo predecir qué va a pasar cuando yo mezclo tanto de esto con tanto de esto con tanto de esto y lo dejo que se equilibre. Soluciones ¿sí? para la industria, por ejemplo. Exactamente. Bueno, yo puedo escribir las ecuaciones para los electrones en un semiconductor, ¿sí? Y eso es lo que nos ha permitido todo este avance de la electrónica moderna y de los materiales avanzados, ¿sí? Ahora, resulta que cuando usted enfría un líquido y el líquido se hace sólido, el destino que le queda es maximizar la entropía. Pero entonces los átomos tienen que comportarse de una manera de formar una red cristalina. Es como avienta 1000 soldados en el Zócalo y les dice acomódense en una red cuadrada, ¿sí? Eso lleva más trabajo hacerlo. Y si ustedes nomás los avienta que se acomoden como quieran, eso sale solo, ¿sí? Bueno, el sólido cristalino es el que maximiza la entropía. Ahora, pregúntese usted todo lo que está viendo enfrente de usted. ¿Cuántos sólidos cristalinos ve? Y va a encontrar que casi no. Todo lo que usted encuentra, los plásticos, la madera, vamos a decir... los muros. Sí, los muros. La alfombra. Todos son materiales que no alcanzaron a llegar al máximo de entropía. Y entonces la pregunta es... Bueno, ¿y cuáles son las ecuaciones que cuando yo las resuelvo me dicen cómo el cemento llega al estado final? ¿Sí? La física no tenía esas ecuaciones, ¿me entiende? Había un nicho para ecuaciones de la física que todo mundo voltea a ver y no encuentra nada. Aquí le platico, el doctor Pedro Ramírez en su tesis en 2010, en su tesis están escritas esas ecuaciones por primera vez. Wow. ¿Sí? Nosotros nos llevó años saber lo que teníamos en nuestras manos. A estas alturas ya no nos cabe duda, ¿sí? Es toda una historia. Eso está. Ya haremos un programa de eso. Eso está interesante. Sí, pero en algún instante nos dimos cuenta, nosotros queríamos que todo el mundo nos reconociera y que dijera, ¡ay, qué listos! Claro, etcétera, claro. etcétera. Pero después de un rato dijimos, no. En cuanto se den cuenta, el problema está que la idea de resolver, de hacer esas ecuaciones y resolverlas es tan fuera de lo común, es tan contreras a la manera normal de pensar, de la física, de esta que dijimos. Sigue modas, ¿sí? Nosotros no íbamos a seguir modas, andábamos en otro rollo cuando descubrimos esto, ¿sí? Y si queremos que nos entiendan, nos van a enterrar en 5 minutos, ¿sí? Ya, interesante. Pero nos dimos cuenta... Esto de aquí van a escurrir innovaciones tecnológicas por montones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mi grupo y yo? Nos estamos volcando, no dejamos de hacer la parte fundamental, pero ahora trabajamos 2 turnos, literalmente, ¿sí? Porque el otro es cómo buscamos que esto tenga una deriva tecnológica y que esa deriva se quede en este país, se quede en este estado, ¿sí? Que tantas que hemos perdido como país, tantas. Así es. Sí. Eso también sería una cosa es un tema... No, hay que armar mesas. Y le voy a decir, a mí me emociona mucho esto porque a estas alturas del partido, 2 trabajos en uno me están aniquilando, literalmente. ¿Sí? Ahorita, mire, no me alcancé a amarrar las cintas de los zapatos por lo saturado que anda uno con el tiempo. Pero es la aventura más impresionante, ¿sí? Primero porque se dice fácil, vamos a hacer una aplicación. Agarre un nerd como yo o como mis estudiantes, ese es un mito, no lo vamos a hacer. Claro. Tuvimos que tener el concurso de un ingeniero que sí sabe de negocios, ¿sí? Yo creo que me está oyendo porque resulta que es mi hijo, Héctor Medina. Él tiene mucha experiencia en negocios y él empezó a encauzar esto realmente en el rumbo de llevarnos con inversionistas y todo eso, ¿sí? Por ejemplo, había que hacer una empresa
La empresa ya está formada. Desafortunadamente la tuvimos que formar en Estados Unidos. ¿Sí? La tuvieron porque la formaron ellos, mis hijos, en Estados Unidos. Se llama Monte Caldera Technologies. ¿Sí? Wow. Y esta va a tratar de conseguir capital internacional para apoyar el trabajo de investigación del grupo y la parte de innovación, de donde piensa que si le va bien, se repone de esa inversión. La empresa, digo, así es. ¿Cuántos casos de éxito hemos visto en empresas que han invertido en la innovación? Y aquí yo le quiero expresar mi enorme agradecimiento a Coposit, que no hemos hablado de eso, déjame hacer un paréntesis. Coposit ha sido la tabla de salvación para muchas cosas de estas, ¿sí? En particular quiero decirle, en marzo pasado del año pasado, Coposit nos apoyó para la participación en un concurso de innovación donde quedamos finalistas. La empresa esta quedó finalista. Ahí jugaron un papel fundamental estudiantes del posgrado. ¿Sí? Correcto. Y esa empresa se fundó para darles empleo a estos egresados que no van a tener trabajo en la academia. La academia no le importamos. ¿Sí? Lo acaba de poner en práctica estos retos que usted ha dicho. Ya se puede entonces. Sí se puede, sí se puede. Digo, me gustaría verlo ya concretado, porque esto del emprendimiento y eso. No, Virgen Santa, es todo un rollo. No es la panacea. Hoy nos comunicaron que nos batearon de otro concurso donde ya nos habían bateado y dice Héctor Medina, espérense, nos van a batear todavía otras 20 veces, sí, pero vamos a ir aprendiendo. Es otro mundo. Como la misma ciencia, esa capacidad. La ciencia también es así. Al fracaso, estar dispuestos a fracasar. Así es. Qué interesante. Entonces, yo quise mencionarlo. Gracias. Porque la comunidad tenemos que pensar diferente, ¿sí? La vida va a ser dura. Ha sido dura, siempre. Pero va a ser más. Así como estamos viendo lo que escuchamos, que yo no quiero ni hablar ni pensar en eso, vamos a tener que pensar diferente, ¿sí? Otra óptica. De estar pensando solo en términos, como piensa alguien que tiene la quincena segura, tenemos que pensar cambió el mundo. Como el que tiene hambre. Ya cambió como el mundo. Futbolista que tiene hambre de gol. Los científicos tenemos hambre de conocimiento y hambre de logros. Y si estamos formando egresados, estos tienen que aprender y les tiene que ir bien, pero tenemos que estar con ellos. Exacto, ¿sí? Empujándolos. Y en fin, ojalá. Pero déjenme ya nomás redondear. Claro. Haciendo este reconocimiento a Coposit, estamos celebrando estos 30 años de la Fundación Coposit. Primero que nada, yo quisiera rendirle tributo al doctor José Luis Morán por el tesón y la imaginación y el arrojo que tuvo en muchas cosas, pero en particular en echar a andar este consejo, ¿sí? Y a los que después estuvieron en la dirección. Así es. En particular, yo quiero expresar mi admiración y mi reconocimiento a la doctora Rosalba Medina, porque antes de estar en la dirección general fue el alma de este consejo, ¿sí? Y yo recuerdo haber estado en el comité, en el consejo directivo. Siempre hubo este afán de hacer las cosas bien, de apoyar en lo poquito que se podía, como lo están haciendo. Usted acaba de anunciar la convocatoria a multas electorales. Así es. Multas electorales nos apoyó en marzo pasado para ir a aquel certamen, evento evento de emprendimiento. Entonces yo sí le quiero agradecer mucho a Coposit, en particular a la directora, esa generosidad increíble, a usted. No, al contrario, y daremos a conocer todos estos hechos. Todo miscelánea de apoyo. Creo que eso nos ha salvado. Yo recuerdo alguna vez que también era asunto de egresados, haber propuesto de que el Coposit tuviera un renglón de apoyo a grupos que habían mostrado ya sus logros y que estaban a punto de desaparecer, ¿sí? Y el consejo fue muy sensible a aquello. El doctor Pedro Ramírez González, que le platiqué de esta tesis, él fue apoyado un año de postdoc para poder concretar ese trabajo. Así es. Tras bambalinas, pero ahí ha estado el Coposit. Ahí su validez de 3 décadas ya prácticamente. Y yo pienso que más allá de los apoyos concretos, es este espíritu de entusiasmo y eso... Que no se debe perder. Se los agradezco mucho, por supuesto a usted, a
la doctora Rosalba, Medina, a claro, todo el sí. personal, que son fantásticos. Muchísimas gracias, doctor, de veras. Y bueno, pues en eso hemos andado. No, hombre, tenemos mucho que platicar. Seguiremos platicando, doctor. Estaremos trayendo precisamente a esta mesa, bueno, pues este ímpetu de seguir empujando. Yo le quiero decir, ha sido un honor, un gusto que nos haya acompañado el día de hoy aquí en el programa. El primero de muchos que estaremos por aquí platicando, doctor. No, el honor es mío y mi agradecimiento a Coposit y bueno, estamos en la casa de Magnética FM. Así que es. también fue... Gran doctor Fernando Maldonado. Así es, un lugar donde yo fui, como se dice, visitante por un buen rato, claro, en un programita de divulgación que empezamos y que fue padrísimo. No, hombre, estaremos aquí al habla, doctor. Yo le quiero agradecer a usted que nos escuchó y nos permitió llegar a su aparato receptor. Estuvo con nosotros el doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador emérito de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, gracias a Lucero que estuvo hoy en los controles. Muchísimas gracias, Lucero, por todo el apoyo. Y bueno, gracias a usted por escucharnos. A nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez y me despido como siempre con esta frase de la serie aclamada de Cosmos: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM, XHAWT. Magnética FM 101.3, 5000 watts.